Muy buenas noches por este día más que te estar compartiendo con nosotros en esta tu radio, Salvación Emanuel, y este tu programa Voz de Restauración y Renovación. Y con nosotros se encuentra, como siempre, mi querida copristiona Lori. ¿Nos puedes llevar en oración? Sí, claro que sí. Dios le bendiga a todo el mundo y estamos aquí otra vez con un nuevo programa y vamos a entrar en una oración antes de que empecemos. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, por la fuerza que tú nos has dado, por otro día que nos has concedido estar aquí, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, por cada oyente que se están, Señor, sintonizando en este programa, que es de verdad esta palabra que tú nos das, Señor, sean de bendiciones para ellos y que toque su corazón, Padre Santo, que le dé renovación, restauración a todo lo que están oyendo, lo que necesitan sanidad, Señor, espiritual o sanidad, Señor, física, que tú puedas darle esta sanidad, Señor, y que también, Padre Santo, pueda, Padre Santo, ayudar a mí y al pastor en este momento a tener las palabras que ellos necesitan oír de ti, Señor, y no de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Y amén. Pues buenas noches. Le damos toda una vez más a todos y cada uno de los que nos escuchan a través de las ondas radiales, Radio Salvación Emanuel, y en los medios sociales en los cuales está siendo transmitido este programa. Le damos las gracias al Señor por estar juntamente con ustedes. Lori, el programa del día de hoy es un programa bastante ameno, en el cual tenemos un programa bastante, en el cual Interesante. muchas personas pasamos en ese proceso. Y comenzaríamos con la pregunta, Lori. Dice ahí que la pregunta nos dice aquí que cómo lidiar con los problemas y tormentas que ocurren inesperadamente en la vida de cristiano. En la vida de cristiano, primeramente tenemos que ver que las tormentas no son una señal de que Dios no nos ha abandonado, sino que es una oportunidad para ver su fidelidad en acción. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que una de las primeras pautas para poder nosotros pasar cualquier tormenta, porque no estamos exentos de tormenta, eso lo vamos a tener en cualquier momento, es tener paz en medio de esa tormenta. Lori. Sí, tiene razón. La principal cosa es tener esta paz interior y escuchar la voz de Dios. Pero sin embargo, también es sabio detenerse y preguntarnos, ¿esta tormenta fue causada por mis decisiones? Porque alguna vez hay tormentas que nosotros causamos y no necesariamente son tormentas que vienen para enseñarnos algo, es que nosotros estamos causando esta tormenta por malas decisiones que hemos cogido. Entonces, a veces las dificultades que enfrentamos son consecuencia de nuestras propias acciones. Nosotros somos responsables alguna vez de esta tormenta, pero Dios es amor y permite que pasamos por ella para enseñarnos también, corregirnos y transformando. Y como dice las palabras de Dios en Hebreo 12:6, dice: Dios al que ama disciplina. So, alguna vez las tormentas son para disciplinarnos. Y tenemos que entender una cosa, Lori, no importa quién sea o de dónde venga o dónde vaya, pero hay una cosa cierta, que las tormentas van a venir, pueden ser provocadas por nosotros mismos o posiblemente sean para probar nuestra fe. Ahora, tendríamos que analizar, como tú lo dijiste, por qué yo estoy pasando esta tormenta, si es por algo que yo provoqué o es algo que Dios permitió en mi vida para que yo dependiera más de la confianza y la fe en Él. Puede ser que a lo mejor la tormenta sea en tu matrimonio, en el trabajo, física, mentalmente, de salud, cualquiera que sea tu tormenta que estás pasando en los días de hoy. Como estaba diciendo Lori, no todas las tormentas prácticamente fueron por causa de que yo estoy mal o algo. Hay veces, como tú lo dijiste, Lori, en el libro de Hechos vemos específicamente que Pablo pasó por la tormenta. Estamos hablando porque iba en un barco y pasó una tormenta. Y posteriormente, que aún todavía que Dios le había prometido de que nadie se iba a morir, todavía cuando llegó a la isla le pasó la otra tormenta, que lo mordió la serpiente. ¿Qué quiere decir? De que todo eso era para dar testimonio a los de allá afuera que hay un Dios de poder.
Así es, pastor. Y otra cosa que tenemos que recordarnos es que en nuestra tormenta no estamos solos, porque cuando vienen tormentas o dificultades o problemas, como se le pueda llamar, am, nos creemos que estamos solos. Y entonces yo creo que la primera cosa es que tú no estás solo. Y así como Jesús calmó la tormenta del mar, con solo decir silencio y cálmate, Él también puede traer paz a nuestro corazón en medio del caos. Yo lo he experimentado, yo sé que es verdadero. Él te puede dar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. La cosa es confiar, permanecer en su palabra, buscar comunidades con otro creyente que te puedan a lo mejor ayudar y aconsejar. Y recordar siempre que las tormentas pasan, ¿verdad? Pero su amor permanece para siempre. El amor de Dios permanece para siempre. Él está siempre con nosotros. Ese es lo principal que tenemos que recordar, porque en medio de esta tormenta o problema, creemos que estamos solos. Y tenemos que partir de un punto de vista, Lori, cuando somos creyentes, Ujú, y estamos hablando en este momento de personas que han creído o han confesado a ujú, Jesús como Señor y Salvador de su vida. Yo creo que se nos olvidan las palabras que el mismo Jesús nos dijo a través de la Biblia. Y una de ellas es, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo lo da, sino como yo la doy. Y casualmente comenzamos con el versículo de Juan 16:33, donde dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas yo he vencido al mundo. Pero también hay una parte muy importante en Marcos 4:37, nos habla también pues, enseguida de que Dios le dio la orden, y acuerda que Dios le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando él le dijo esa promesa, se levantó una tormenta. Quiere decir ujú, que cuando tú estás haciendo las cosas bien para Dios, se te van a levantar circunstancias adversas para quitarnos la fe, la esperanza, quitarnos la confianza en Dios, y posiblemente que eso nos pueda arrastrar el enemigo a ujú, salirnos de los caminos del Señor y a empezar a hacer a caminar en apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarnos de la fe, apartarnos de lo que hemos creído. Y eso es lo ujú, que el enemigo está tratando muchas veces, aún dentro de las tormentas que nosotros mismos hemos causado. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos los problemas inesperados, lo primero que se nos viene a la mente, como tú lo dijiste, estoy solo, me han abandonado, estoy triste, no tengo a nadie quien me ayude, y sin embargo entendemos que Dios está en medio de nuestras tormentas, porque Jesús iba en la barca, ujú, y los discípulos estaban corriendo para aquí, para allá, viendo la tormenta, y se le olvidaba que Jesús estaba en la barca. Hasta de repente fue que uno se fue a decirle, Señor, 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 despierta. Entonces, ujú, ¿qué quiere decir? Que muchas veces en medio de esas tormentas se nos olvida que Él está con nosotros, que Él nos está guardando, nos está cuidando. Y realmente tenemos lo más parte más importante, recordar que cada prueba tiene ujú. un propósito, como tú lo dijiste, Lori. Sí, no, y yo creo que otra cosa es que hay que recordar, y hay mucha prédica que usted ha hecho, que dice que estamos viviendo en un mundo caído. Entonces, ser cristiano no significa que nosotros seamos sacados del mundo y no vamos a tener dolor, no vamos a tener pérdida, no habrá injusticia. Eso no quiere decir eso. Nosotros estamos en el mundo, en un mundo caído, y en el mundo, hasta la Biblia dice que en el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y esto está en Juan 16:33. Así que esa es otra cosa que la gente no entiende, que estamos en un mundo caído, porque siempre están culpando a Dios por todos sus problemas, por todas sus tormentas. Y es verdad, alguna vez la tormenta viene porque una cosa que Dios quiere es a través de las tormentas, Él está tratando de formar tu carácter. Él está tratando de llevarte a nuevo nivel que Él quiere que tú vayas. Entonces, Dios no promete una vida sin problema. La Biblia nunca dice que no va a tener problemas, pero sí promete estar con nosotros en medio de estos problemas y esta tormenta. Las dificultades nos hacen crecer, nos fortalecen y nos enseñan a depender más de Dios. Y en Romano 5:3-4 nos dice bien claro
que dice el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Así que sí, alguna tormenta puede ser causada para que nosotros formamos nuestro carácter. Y déjame decirte una cosa muy importante, Lori. Yo creo que una mala costumbre que hemos tenido muchas veces como creyentes, que creemos que porque estamos en los pies en los caminos del Señor, la tormenta se va a desaparecer inmediatamente. Dios no nos da un tiempo o un momento en el cual esa tormenta va a desaparecer de nuestras vidas. Lo único que sí nos da es la fortaleza, la paz y la confianza para poder seguir adelante, esforzándonos en esa tormenta. Realmente todos enfrentamos todo tipo de tormenta, cualquier circunstancia que pueda haber repentina en nuestras vidas, pero tenemos que entender que tenemos que avanzar. En el Salmo 23 nos dice, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Que quiere decir que ahí es donde tú te tienes que alentar. Ahora, ¿por qué llega la decepción, el desánimo y el desaliento? Muchas veces dentro de creyentes, cuando están pasando un momento ¿cómo le llaman? Es que las palabras se me vienen en inglés y ya ni sé ni qué quiero hablar. Que vienen en un momento repentino que no te anuncia, no te avisa lo que te está pasando, y nos desesperamos. Es la realidad. Como seres humanos nos podemos desesperar, nos podemos desanimar, nos podemos desalentar, pero no podemos quedar en esa actitud, porque ahí es donde vamos a fracasar. ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos, caemos nuevamente en la tormenta que tenían los discípulos en el medio del mar, en el barco. Estaban tan desesperados en la tormenta, tratando de salvarse, tratando de hacer cosas, que se les había olvidado que Jesús estaba en el barco. Entonces, por eso es que tenemos que recordar siempre. Y creo que muchas personas andan buscando siempre, oh no, yo voy a ir a la iglesia porque en la iglesia Jesús me va a resolver mi problema. Es que realmente sí, Él te puede resolver cualquier circunstancia, a veces que tú estés pasando, pero lo primero que Dios hace es restaurar tu alma, tu espíritu, y te da la fortaleza para poder permanecer en esa tormenta. Quiere decir que te va a dar paz en medio de la tormenta. Y en los momentos más difíciles de tu vida, Él no te va a dejar. Así es, pastor. Y otra cosa que Dios nos prueba, ¿verdad? Y no para ver que nosotros vamos a caer, ¿verdad? Sino para levantarnos más fuerte. Como con Job, a veces la tormenta era una prueba para ver la fidelidad que él tenía con Dios, pero también no porque Dios no confiaba en él o no confía en nosotros, sino porque quiere mostrarnos a nosotros y al mundo que estamos hechos cuando nosotros confiamos en él. Porque a mí mucha gente me decía en mi dolor y yo me sentía débil y todo el mundo dice, no, tú eres una mujer fuerte, tú vas a salir adelante de esta prueba y de esta tormenta, pero yo no me lo creía yo misma, pero al pasar del tiempo Dios me hizo mirar que sí, yo puedo y yo sí puedo afrontar diferentes cosas que yo a lo mejor creía que no la podía enfrentar. Y Lori, déjame decirte, tú mismo lo dijiste. El problema es, yo te puedo ministrar, te puedo traer palabras de aliento, palabras de consolación y todo, pero si tú no te esfuerzas, si tú no miras para dentro de ti y no crees en ti mismo, pues no vas a lograr hacer nada. No, y aclaro, cuando digo que cuando tú crees en ti mismo, no estoy diciendo que no vas a depender de Dios. Tú dependes de Dios, pero tienes que creer que Dios ha puesto fortaleza, ha puesto paz. Y te lo voy a probar con el mismo versículo que estamos hablando de las tormentas que estaban pasando los discípulos. Fíjate que en Marcos 4:41, cuando el Señor reprende la tormenta, aún el Señor reprendiendo la tormenta, ellos no estaban viendo que Él estaba reprendiendo la tormenta y que la tempestad se había calmado. Ellos miraban los vientos, las lluvias, el mar levantado, y hasta después cuando ellos reaccionaron, dice, ¿y quién es este que aún el viento, el agua, esto le hacen caso? ¿Qué quiere decir? Que hay veces nos pasa así como cristianos. Muchas veces, como estamos viendo nuestras debilidades,
y que no somos fuertes en lo que estamos pasando o pensamos que no somos fuertes en lo que estamos pasando, tienes razón, porque tu fuerza no la está dependiendo de Dios y tu confianza no la está dependiendo de Dios. Pero cuando tú estás viendo lo que Dios está haciendo, entonces tú comprendes que tu fortaleza y tu confianza provienen de Él. Te puedes levantar y seguir adelante. Por eso vemos que los discípulos después cuando ellos dijeron, ¿y quién es este? ¿Por qué? Porque Jesús es diferente. Dios nos hizo diferente también a nosotros. Entonces, es verdad, vamos a pasar por valles de sombra y de muerte, pero aunque estemos en esos valles de sombra y de muerte, tengo que tener paz y confianza en Dios. Sí, otra cosa que, pastor, es interesante es que alguna vez pasamos de tormenta y de problema y también para ver cuán grande es el poder de Dios, cuánto milagro Él puede hacer en nuestra vida. A veces en el medio de la tormenta es donde más claramente vemos a Dios obrar, lo escuchamos mejor, porque estamos más atentos a lo que Él no puede ayudar o que va a hacer, ¿verdad? Y entonces piensa en los discípulos, como usted dice, en el barco con Jesús. La tormenta vino, ellos se asustaron, fue allí donde Jesús calmó el viento del mar y ellos, yo creo que allí es que se dieron cuenta quién era Él en realidad, porque ellos estaban siempre con Jesús, pero a través de los milagros de Jesús es que ellos estaban viendo que sí era el Hijo de Dios. Pero, ahí vamos a hacer una cosa. Quiere decir, yo puedo ver milagro. Mientras yo vea milagro, puedo creer, pero cuando la cosa me toca a mí, como que las cosas cambian y la experiencia es prácticamente personal. Tú no puedes experimentar algo por alguien. Yo puedo tener mi experiencia personal en una tormenta, Lori. Tú puedes tener tu experiencia personal en una tormenta y aún así ministrarnos nosotros dos con respecto a lo que estamos pasando, pero nadie puede experimentar en primer plano si no eres tú mismo. Por eso Pablo vemos que el Señor le dice, cuando Pablo le estaba pidiendo, Señor, quítame esto que estoy pasando. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Es verdad, hay que reconocer nuestras debilidades, hay que reconocer que tal vez nosotros no podemos llevar ciertas cargas, hay que reconocer que tal vez nosotros no podemos darle respuesta a lo que estamos pasando, pero en medio de eso entiendo que cuando yo no puedo, Él sí puede a través de su Espíritu Santo en mi vida. Amén, así es. Y yo creo que las tormentas que pasamos nos equipan para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Y en Corintios 2, 1, 4 dice que Dios nos consuela en nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a otro. Yo no podía ayudar a alguien en lo que yo estoy pasando ahora si no lo hubiera pasado. Ahora sí estoy viendo la necesidad de este dolor que uno puede pasar cuando hay pérdida de un esposo, porque eso te cambia la vida. Y no lo veía antes. Como que lo entiende uno, ¿verdad? Yo me puedo decir, yo te entiendo, pero no realmente no entiende si no lo pasa. Entonces, es también para equiparnos a nosotros mismos para ayudar a otro. Porque si tú vas a alguien y no ha experimentado alguna vez lo que ellos están experimentando, es difícil que tú realmente entiendas lo que están pasando. En realidad, esto es lo que se le llama, me identifico mejor en las circunstancias que está pasando la otra persona. Amén. También tenemos que ver un punto de vista, Lori, que realmente Dios lo que quiere formar es nuestra fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No todo el tiempo Dios me va a dar lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino que Él me dará de acuerdo a mis necesidades o a lo depende de lo que yo necesite en ese momento. Pero sí, de una cosa puedo entender que aunque tal vez Dios no me supla lo que yo necesito en ese momento, Él me va a dar la fuerza, la paz, la fe para creer que en su tiempo Dios obrará en lo que yo estoy pasando.
Ahí es donde está la diferencia cuando tú caminas en fe. Por eso el Señor, cuando estaba en este problema y en muchos de los problemas cuando se levantaron ciertas circunstancias con los discípulos, el Señor le dijo, hombres de poca fe. No le dijo, no creyeron, no, hombres de poca fe. Saben que yo estoy con ustedes, saben que yo les he dado autoridad, saben que yo les he dado todo lo necesario para seguir caminando. Y con todo y eso todavía dudan. La duda es ahí es donde está el problema. La duda es la que nos hace a nosotros desanimarnos, desalentarnos, ponernos tristes, y eso nos va a llevar a un estado prácticamente de retroceder en las cosas que Dios quiere que avancemos. Sí, y ¿sabes lo que pasa? También Dios usa las tormentas, los problemas, o lo que se le puede decir, para redirigirnos a nuestro propósito. A veces que Dios permite que todo se sacuda para sacarnos de una dirección equivocada. A lo mejor nosotros cogimos una mala decisión y nos estamos dirigiendo a nuestra propia destrucción y no lo vemos, Él sí lo ve. Como cuando Jonás huía de la voluntad de Dios y una tormenta lo alcanzó. No era en sí castigo, era una corrección de propósito. Dios no nos deja ir por caminos que nos alejen a Él, sin antes intentar redirigirnos a nuestro propósito. Gloria, ahí es donde entendemos, entonces, como Jonás, tú lo estabas hablando, él se dirigía a otro lado, pero Dios tuvo que levantar una tormenta y al final él vino a terminar en donde tenía que haber ido desde un comienzo. Quiere decir que muchas veces nos salimos de los propósitos de Dios y Dios tiene que utilizar algo para enderezar ese camino que llevábamos. Otro para hacernos crecer en la fe, otro para dar testimonio a otras personas de que sí hay un Dios que sana, salva, restaura, que prácticamente nos da lo necesario para poder continuar. En realidad tú lo pones a pensarlo, la fe es la que nos ayuda a nosotros a calmarnos en medio de nuestras debilidades. Un ejemplo, un niño que cuando está empezando a caminar, la confianza que él tiene, que cuando él se cae, es que el padre le dice, levántate, sigue, y yo te voy a, mira, y hay veces uno se pone a pensar, tú le dices al niño, no, dale, que yo te protejo, y tú vas detrás de él y de repente tú lo dejas correr solo y el niño se da, pero sin embargo todavía sigue creyendo en ti que tú lo vas a cuidar. Y se dio, no perdió la confianza y le vuelve a decir, dale, que yo voy a ir detrás de ti, y lo vuelves a hacer la misma. Le da el cuerpo al niño y sigue confiando. Así es. ¿Qué pasó con nosotros? Cuando nos viene un problema, una circunstancia adversa, empezamos a echar para atrás y se nos olvida la palabra que nos dice que el que mira para atrás no es digno de seguir en las cosas de Dios. Así es. Y sabe que también nos enseña obediencia y humildad, porque realmente hay en alguna vez somos orgullosos en algunas cosas y eso no es de Dios. Él nos enseña a ser humilde, Él nos enseña a obedecer, como usted dice, estamos confiando en Él. Él nos prueba en todo eso para ver si estamos dignos de la salvación que nos dio, ¿verdad? Y entonces, en Hebreos 5:8 dice algo fuerte sobre Jesús mismo. Decía, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús también aprendió la obediencia. Si hasta Jesús fue perfeccionado en su humanidad a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? Y las pruebas yo creo que nos enseñan a rendirnos, ¿verdad? A dejar de pelear con nuestra voluntad y confiar más en Dios, porque es que siempre nosotros decimos que le damos algo a Dios, pero siempre lo recogemos y no le damos el control realmente a Dios. Y déjame decirte una cosa, ahora que tocaste el ejemplo de nuestro Señor Jesús, vemos que Él se humilló, vemos que a Él lo humillaron, vemos que a Él lo azotaron, vemos que, y en la misma palabra nos dice a nosotros, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se ha compadecido de nosotros, sino uno que ha pasado por todo, pero no ha pecado. ¿Para qué? Para que tú puedas identificarte con algo, con alguien, para tomar fuerza. Muchas veces es parte del proceso del ser humano, necesita de algo, un ejemplo,
para poderlo seguir. Y realmente el único ejemplo que usted y yo podemos seguir es el ejemplo de Jesús, que aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, se sometió y le obedeció al Padre para cumplir la misión que Él le había mandado a hacer, que era salvarnos a nosotros. Realmente yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que entender, que Él nos ama, Él nunca nos ha abandonado, Él está siempre con nosotros y permanece con nosotros en medio de cualquier circunstancia que estamos pasando, Lori. Ahí es donde caemos entonces los pasos para poder lidiar cuando estamos pasando por un momento de tribulación. Si tú no buscas de Dios, ¿cómo tú puedes tener fuerza? Hay veces, desgraciadamente, buscamos de Dios simplemente cuando las cosas nos van mal, pero ¿y qué cuando las cosas nos van bien? Dejamos de orar, dejamos de buscar de la presencia de Dios, dejamos de asistir a la casa del Señor. Y entendemos que la casa del Señor o el templo del Señor somos nosotros, sino estoy hablando al lugar donde Dios permite que nos congreguemos para alabar y glorificar su nombre. Y realmente ahí es donde caemos y vemos entonces que Dios no puede hacer nada si tú y yo no hacemos nada para salir adelante. ¿Te acuerdas que en nuestro programa hemos tocado y hemos dicho, yo te puedo tirar la soga, pero si tú no quieres salir del hueco, nadie te va a sacar? Y entonces es lo mismo. Que es decir, que yo tengo que buscar de Dios. En Jeremías 33:3, el versículo que casi todo el mundo se lo sabe, al igual que Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero pasaste primero por los primeros versículos y dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno en nombre. Cuando tú has aplicado todo eso en tu vida, en medio de una tempestad, después puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Igual Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo tú vas a clamar a Dios si tú no estabas buscando de Dios? ¿Cómo vas a clamar a Dios si no estás siendo obediente a Dios? Y aún aunque no seas obediente a Dios, la palabra dice que Dios oye la oración tanto del justo como del injusto para salvación y del justo para prácticamente fortalecerlo en los momentos de debilidad. Y yo creo que el segundo paso, pastor, es examinarse. Examinémonos a nosotros mismos, porque yo creo que tenemos que preguntarnos con humildad, ¿estoy obediente a Dios? ¿Estoy en obediencia? También esta tormenta es consecuencia de mis decisiones, porque como dijimos, a veces Dios permite dificultades para corregirnos y realinearnos a su voluntad. Entonces es muy importante de examinarnos y ver lo que está tratando de decirnos Dios y en qué nos hemos equivocado. Ahí es donde caemos entonces. No todas mis decisiones son malas, sino que tengo que decirle exactamente que si yo cualquier decisión incorrecta hice para que yo esté pasando en esta tormenta, porque hay decisiones incorrectas, porque hay decisiones que tú haces correctas y si están de acuerdo a la palabra, pues vamos a alcanzar bendición. Hay veces que tal vez estamos haciendo lo correcto, pero estamos en una prueba y lo volvemos a recargar nuevamente para que las personas puedan entender que no necesariamente estoy en pecado o tomé una mala decisión y estoy en una tormenta. No, la tormenta puede ser, como tú lo dijiste, para forjar nuestro carácter, nuestra fe, nuestros pensamientos o cambiar ciertas áreas en las cuales Dios nos va corrigiendo para que nos enderecemos. Pero también suceden muchas veces por las malas decisiones que hemos tomado en el transcurso de nuestro caminar diario. Y el siguiente, Lori, que sigue, la siguiente pregunta es: aférrate a Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. En Romanos 8:28 nos lo dice. La Biblia prácticamente nos dice en Salmo 46, Romanos 8:28 y Filipenses 4:6. Traen como consuelo y dirección la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Le estoy dando los versículos nada más. Pero como te estaba diciendo, nada podemos hacer sin el Señor no nos fortalece. No. Y otra cosa es rodearte de comunidad cristiana o de gente que te puedan ayudar. Siempre lo hemos dicho. Alguna vez necesitamos este apoyo, ¿no? No enfrentemos la tormenta solo. Hablemos con un hermano en la fe
o un pastor o un consejero cristiano, alguien de confianza, una amiga, un amigo que te pueda dar buenos consejos. Y Dios usa a otro para fortalecernos, esa es la verdad. Alguna vez nosotros no tenemos la fortaleza y Él nos manda a alguien para que nos puedan levantar. Y déjame decirte, Loli, cuando hablamos acerca de una comunidad cristiana, en realidad, muchas veces estamos en la expectativa que pensamos que vamos a encontrar personas correctas en ese lugar. No, no todos los que están ahí están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo vamos a aclarar y vamos a hacer Sincero. porque en la realidad, si tú vas a entrar en una congregación para verle los defectos a todo el mundo, no vas a crecer en ningún lado. Porque ninguna congregación es perfecta. Y no es que estamos autojustificando, no. Ninguno es perfecto. El único perfecto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que tenemos que buscar personas que realmente amen de Dios y te puedan dar un consejo correcto, porque no todos los que son cristianos te pueden dar un consejo correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ahí es donde por eso necesitamos y aclaramos discernimiento de espíritu. ¿Qué es lo que estaba diciendo yo en una de las prédicas? Yo no le puedo confesar mi vida espiritual a todo el mundo, abrirme completamente con todo el mundo, porque no todos me van a levantar y me van a restaurar. Hay algunos que dependen, si no son fuertes en las cosas del Señor, al contrario, lo que yo les he hablado, en vez de levantarme y restaurarme, al contrario, me pueden destruir y me pueden sacar de los caminos del Señor. Así es. Y espera con paciencia y fe. No te desesperes, la espera desespera. Y desgraciadamente estamos viviendo en un mundo en donde las cosas las queremos ya. Rápida. Yeah. Vamos hasta los supermercados, ahora ya llamamos y si no nos ha llegado nos molestamos. Vamos a las comidas rápidas, pasamos por ahí, por el drive-thru, y si no está en ese momento ya nos desesperamos. Quiere decir que las queremos las cosas rápidas. Hay que tomar un tiempo o dejar que el tiempo sea el que nos dé la respuesta necesaria en su momento. Sí, y otra cosa es aprender de la tormenta, de este problema, porque cada prueba tiene una lección. Creo que tenemos que permitir a Dios que use esos momentos para nosotros madurar en la fe, aumentar nuestra dependencia de Él, de Dios, y prepararnos para lo que viene, porque estamos en este mundo y no todo va a ser color de rosa. Y entonces tenemos que tener la fuerza, la fortaleza y aprender de cada situación porque te hacen más fuerte. Yo sé que alguna vez los problemas o las tormentas son muy dolorosas y hay algunas que son más dolorosas que otras, pero sí hay una lección en todo eso. Aunque alguna vez, tú sabes, yo he oído siempre, y no sé cómo decirle eso, pero pastor, hay gente que alguna vez me han dicho, y si yo no tuve la culpa y yo tuve este problema porque alguien, por ejemplo, violación, ellos dicen que no es su culpa y por qué fueron violadas. Y entonces hay muchas cosas que la gente viene y está pidiendo, ¿por qué me está pasando eso si yo no lo causé, si yo no tomé esta decisión? ¿Qué puede decirle eso a la... Y ahí es donde caemos. Por eso, Lori, desde ese punto de vista, yo sé que hay circunstancias que nosotros, y lo hemos estado recalcando, que nosotros no las estamos buscando, pero llegan. Van a ser dolorosas muchas veces. Esas experiencias que vamos a pasar pueden ser traumáticas, nos pueden herir o marcar de por vida, pero ahí por eso tenemos que necesitar sanidad espiritual de nosotros mismos primeramente, aprender a perdonar, si dependiendo de lo que nos haya pasado, si fue alguien o alguna persona la que nos metió en esa circunstancia, pero ahí es donde quedamos en todo dolor. Y una de las cosas que lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Y que lo que hemos estado hablando, tú lo dijimos ahí, me tengo que acercar a Dios en la oración, en la meditación, y encontrar consuelo y guía en medio de la tormenta. Y pudiéramos decir tantas cosas, escuchar el Espíritu Santo. Si no escuchamos lo que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está consolando,
pues no vamos a poder lograr salir adelante. Estudiar las escrituras, servir a otro en medio de mi problema. Muchas veces el poder servir a otros, muchas veces es necesario, porque de esa manera no le doy tanta atención a lo que yo estoy atravesando. Y al mismo tiempo estoy consolando a otro, y a medida que consolo a otro, también yo soy consolado. ¿Qué quiere decir? Que si una persona que fue violada, Lord, imagínate, qué tremendo testimonio que esa persona puede ministrar a otra persona que haya pasado en lo mismo y le pueda decir, si Dios sanó mi herida, Dios me ayudó a perdonar, Dios me ayudó a levantarme, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Es duro muchas veces, realmente, como tú lo dijiste, yo puedo decir, lo siento en tu dolor, pero el que realmente que lo siente es el que pasó en ese momento, esa tragedia o ese momento de dificultad. Y él es el único que si no se levanta, nadie lo va a poder restaurar. Y ese es mi consejo, que se levanten, que se esfuercen, que no se queden caídos, porque de todas maneras, entre más profundo entren, más difícil se hace poder salir después. Y sabe qué, pastor, yo una vez oí un testimonio de una misionera y que ella fue en una ciudad, bueno, no era una ciudad, era como un village, no sé cómo se dice en español, pero era separada de la ciudad y como en la selva, ¿no? Y ellos estaban mandados allí y la misionera fue violada y había una ganga allí que la cogió presa y le hicieron de cada cosa y ella estaba explicando que ella no entendía por qué porque ella estaba culpando a Dios por la situación. Sí, iba a ir a hacer algo para él y al final salió perjudicado. Sí. Y entonces ahora imagínate, Pablo se hubiera hecho la misma pregunta, ¿y por qué me han azotado? Pero te acuerdas que cuando Pablo le habló a Pablo, Dios le habló a Pablo, que le dijo, por muchos problemas pasará en mi nombre. Porque acuérdate, Pablo había cometido muchas cosas negativas y tenía que enderezarlo de una manera que tenía que tener confianza. Y sigue, Lori, que te había cortado con el testimonio. No, está bien. No, y estaba diciendo eso, ella estaba culpando a Dios y todo, pero no se lo estaba mostrando a la comunidad de allí. Y entonces dice que cuando la rescataron, porque ellos vieron cuán fuerte ella fue y que no perdió la fe de Dios y que vieron los milagros como a ella la rescataron, porque usualmente mataban a la gente, no la dejaban ir, y que ella fue rescatada de Dios. Eso le dio testimonio a las comunidades que estaban allí cerca y se salvaron muchas personas por ese testimonio. Y eso es lo que caemos en medio de tu tormenta. Tal vez Dios la está permitiendo para que tú puedas hacer testimonio, porque acuérdate, ¿cómo la gente va a creer en un Dios que sana, salva, restaura si no lo ven? Pero dice la palabra que nosotros somos sus manos, sus pies. Es doloroso que tú pases por una tragedia para tú poderle dar testimonio a otro. Que ahí es donde tenemos que estar preparados, porque ninguno de nosotros estamos exentos de poder pasar una circunstancia adversa en nuestras vidas. Déjame decirte que tal vez a lo mejor, si tú no estás lleno de las cosas de Dios, puedes fracasar. Tú lo dijiste de ella. Ella estaba desanimada, te culpaba a Dios, pero sin embargo, con todo eso, no solo reflejaba a los demás. Entonces, pero dentro de ella había algo que estaba impidiendo, pero sin embargo, por fuera estaba demostrando todo lo contrario. Y es algo que realmente solamente Dios puede darte la fortaleza, porque a pesar de tu dolor que tú tengas ahí, pero culpándolo a él, mira, estoy pasando esto y esto, lo otro, puedas pararte firme y todavía creer que, Señor, si tú, esto pasó por un propósito, tendré en mi vida. Porque como decimos, nada pasa si no tiene un propósito en nuestras vidas. Y la cosa que yo vi también, que ella a través de esta prueba o tormenta, ella aprendió mucho y le dio tremenda fortaleza a ella, Dios, para que ella siguiera predicando a la gente así, que estaba en la selva, que necesitaba de oír a Dios. Eso no la determinó a ella, como que no
ella siguió adelante, aunque tuvo esta prueba, esta grande prueba y este dolor, este trauma, todo lo que ella pasó, ella no se dio por vencida, creyó en Dios, se fortaleció más en Dios y eso es que la hizo más fuerte para ir adelante, predicarle a otra gente que estaba en estas situaciones. Y el ejemplo lo tiene Jeremías. Jeremías dice que fue golpeado, encarcelado y todo, y con todo y eso. Y llegó un momento que él flaqueó como todo, porque Dios nos deja todos estos ejemplos para que veamos que hombres grandes de la fe también tuvieron sus momentos de debilidad, pero con todo y eso no dejó de hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y el profeta dice que él, incluso el mismo rey que era pagano, que el rey de Babilonia, que estaba llevando a llevar cautivo al pueblo de Israel, dijo, al único que vamos a dejarlo a él, porque él vio y se dio cuenta que él estaba predicando y diciendo lo que iba a pasar. Y todo eso había llegado a oída de aquel que ni conocía de Dios, pero por causa de aquel que estaba haciendo y estaba siendo golpeado, encarcelado y todo, por lo que él estaba hablando, pudo escuchar un poco de las cosas. Ahora, la Biblia no nos dice si esa persona se convirtió o no se convirtió este rey, pero de una cosa yo te dice la Biblia, que él pudo escuchar y tuvo su momento de poder haber aceptado a Jesús también. Quiere decir de que Dios es un Dios de oportunidades. Quiere decir que en medio de nuestro dolor, nuestra tristeza, Dios puede darle a otra oportunidad, a otra persona para que pueda venir a los caminos de Él. Sí, otra cosa que me impresionó es que ella, el que le había hecho la violación a ella y la había torturado y ella pasó de muchas cosas, pero llegó un tiempo donde como Dios le restauró todo y ella pudo perdonar a este hombre, ¿verdad? Y él se asombró mucho que eso lo llevó también al camino de Dios. Tú sabes, porque ella lo había perdonado. Amén. Y esto es duro, es una experiencia dura. Yo creo que no todo el mundo, porque esa es la palabra, que Dios no nos va a dar una tribulación más allá de la que no podamos llevar. Quiere decir de que tal vez si me va a pasar algo a mí, tal vez no, Dios no la va a permitir, porque no voy a ser capaz de poderla pasar. Pero Dios sabe quién puede y no puede pasar ciertas tormentas para prepararnos, para dar testimonio de que Él es Dios. Y yo creo que hasta ahí, Lori, hemos terminado con las preguntas y comenzaríamos con lo que es prácticamente el programa del día de hoy, que es lo que vamos a hablar. No me dejes atrás. Bueno, hablamos de este tema, no me dejes atrás, dime. Antes que empecemos, vamos a resumir los pasos para que el que nos dio la pregunta, cómo lidiar con los problemas y tormenta inesperada en la vida cristiana. Entonces, los pasos son: busca a Dios en oración inmediata, examínate a ti mismo, aférrate a la palabra de Dios, rodéate con gente que te puedan ayudar, sea cristiano o alguien que te pueda ayudar. Espera con fe y paciencia y aprende de esta tormenta, porque en toda tormenta hay una lección. Ahora sí. Espero que Dios te dé la respuesta a la tormenta que tú estés pasando. Hay que nos escribió que se pare firme en medio de la tormenta, de que cualquiera que sea, yo no sé cuál es la tormenta que esté pasando, pero de una cosa yo le puedo garantizar: el Dios que hemos creído es un Dios que sana, salva, restaura, levanta, y está en el asunto todavía de que el hombre pueda continuar adelante. No es un Dios de derrota, es un Dios de victoria. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Y sin más preámbulos, Lori, entraríamos al tema del día de hoy. No me dejes atrás. Y cuando hablamos de eso, no me dejes atrás, estamos hablando de que en los momentos más difíciles de mi vida, y no es coincidencia que estemos continuando casi parecido a lo que estábamos hablando, en los momentos más difíciles de mi vida, muchas veces nos han dejado solos nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros familiares. Nos hemos sentido, y por eso es prácticamente ahí donde estamos hablando, no me dejes atrás. Y pudiéramos decir, alguien te está diciendo a ti a quién tú has dejado atrás en esos momentos. Si has abandonado tú en ese momento a alguien que estaba supuesto tú a alentarlo, a darle palabras de aliento,
palabra de consuelo, o simplemente lo has dejado en el abandono y tú dices, sálvese quien pueda. Y realmente, dime, Lori. No, siga. No, y realmente ahí es donde prácticamente comprendemos que en esos momentos de dolor que estamos pasando es cuando comprendemos quiénes son los que están cerca de nosotros. Sí. Y es que hay personas que se sienten que el mundo lo has dejado solo, o simplemente oran en silencio. Y yo creo que yo fui una de esas. Y me sentí, como dice el programa de hoy, que alguien me había dejado atrás, que no se acordaba de mí, que no le interesaba. Y hay gente que dicen alguna vez, ¿dónde está lo que me dijeron que orarían por mí, verdad? Se olvidó mi iglesia. ¿Será que ya nadie cree en mí? Y yo hoy quiero decirle, no se han olvidado de ti. Yo creo que a lo mejor son personas que no han madurado, no saben el amor de Dios, no saben expresar el amor de Dios, y aunque se llamen cristianos, no están mostrando el amor de Dios o a Cristo en su vida. Y yo creo que más importante aún, Dios no nos ha olvidado de nosotros, y es el más importante, que Dios está con nosotros. Y hay una cosa importante, Lori, hay que aclararla. Hay veces Dios permite que estemos solos. Y no es que porque nos hayan abandonado. Por eso tenemos, y ahí, como dice, hay un hilo muy fino que muchas veces lo atravesamos y nos confundimos y pensamos que la gente ya nos abandonó, no, pero es que hay veces Dios permite que nadie se acerque a nosotros, porque muchas veces de la única manera que Dios puede restaurar nuestro corazón es cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Él y empezamos a ser restaurados y levantados por la presencia de Él. Y además también para que cuando entendamos que nuestra dependencia no está en las personas, está en Él. Dios usa a las personas para ayudarnos a nosotros, pero realmente mi confianza al final tiene que estar depositada en Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde caemos, Lori. ¿Qué pasa cuando tú sientes, que la iglesia no me visita, es que la iglesia no me llama? Entonces tú estás dependiendo de la gente, no de Dios. No, sí, es verdad. Sí, es verdad, pero alguna vez uno como yo dije ayer, que nosotros alguna vez no podemos pasar eso solo, porque Dios siempre ha puesto a alguien para que nos pueda levantar y nos pueda restaurar. Eso no es de estar solo. Y hay alguna vez, como usted dice, sí, es verdad, uno siente la voz de Dios más cuando está solo. Y hay momentos que sí tiene que estar solo para que Dios te pueda redirigir, como reroute. Reflexionar, reevaluar tu vida. Sí, que tiene que ponerte en el camino donde tú tenías que estar, pero tú te fuiste. Yo creo que sí, todo eso es. Pero hay veces que hay gente que se siente abandonada. Sí, no, se siente que han fallado tanto que ya nadie lo busca, o los dejan afuera de los grupos alguna vez, o piensa, ¿será que ya no hay esperanza para mí? Hoy no solo venimos, yo creo, a hablar de eso, ¿verdad? Pero queremos también darle respuesta a estas voces que claman en silencio, los corazones que dicen con lágrimas, no me deje atrás, no te olvide de mí, no te rinda conmigo. Le puedo dar un ejemplo. Yo tengo amistades que a mí no me llaman y yo siempre estoy atrás de ellos porque yo quiero que ellos se acerquen a Dios. Yo quiero que ellos no se vayan de este mundo sin Dios, porque yo sé que eso puede pasar a cualquier momento. Y entonces yo siempre chequeo con ellos y yo siempre les digo cómo están y todo eso. Y no oigo de ellos como de un mes, 3 meses, pero es siempre
yo oigo de ellos porque yo le estoy llamando. Y entonces alguna vez uno se frustra y dice, bueno, ¿por qué tengo que hacer eso, verdad? Y, y yo sé que mi esposo alguna vez me dice, déjalo, que Dios lidie con ello. Pero yo siempre he tenido el parecer que no one is left behind. A mí no me gusta dejar a nadie atrás. Y Es así verdad, que, Lori, pero si, por eso te digo, siempre hay una línea bien, ¿cómo se llama? Tú no los dejas, ¿dónde? Y vamos a explicarlo, ajá, por eso me gusta este tema. Y ujú, ahí es donde entran las confusiones muchas veces. El ujú, problema es que cuando tú no te le estás acercando, por ejemplo, tú estás detrás de ellos, tras de ellos, tras de ellos, tras de ellos, pero llega un momento que tú los tienes que dejar solos y lo dice la Biblia, es ujú, dura la palabra. Dice, y si tú le hablas, lo reprimes, le dices esto, le dices el otro, y dice el mismo Pablo, dice, y si todavía hacen esa cosa, mira, suéltaselos al diablo. Se dice, suéltaselos al diablo. Pero cuando él está hablando de eso, no te está diciendo, suéltalo para que ellos se enfrenten a las ujú, circunstancias, puedan rebotar y ujú, posiblemente, pero nunca lo suelten en la ujú, oración, en la búsqueda y de darle palabra de vez en cuando. Pero lo que ujú, quiere decir es que tú vas a estar orando por esa persona intercediendo ujú. constantemente, no lo puedes soltar. No, es que ya este es incorregible, no va a tener, no se va a corregir, no va a cambiar. Es verdad, tú no lo vas a cambiar, pero tú puedes seguir orando por esa persona. Tú puedes Sí, seguir no, haciendo por y esa eso es lo persona que hago, eso es lo que hago. lo sigues buscando. Pero hay Ujú, momentos que de vez en cuando tú los sueltas, pero ujú, después posteriormente los vuelves a buscar ujú, para volverlos nuevamente a saber cómo están y seguirles hablando del Señor, porque esa es la parte del cristiano, que tenemos que buscar lo que se ha perdido. Pero me sí. vas entendiendo lo que te digo, que decir de No, que hay momentos que los tienes que soltar para que puedan enfrentarse a ellos y se den cuenta. Un ejemplo, ujú, como los hijos. A sí. los hijos muchas veces tú los tienes que soltar para que ellos se estrellen Ujú, también, porque si no, nunca van a para que aprender aprendan. a Ujú, ser independientes. Nunca van a aprender de los, vamos a hacerlo así, de los cabezazos que yo he aprendido y que sigo teniendo todavía, sigo aprendiendo. sí. Y hay momentos que hay que cabezazos, que hay gente que están conmigo y me ayudan a salir de esos cabezazos. Pero hay otros cabezazos que los he dado yo solo y he salido adelante y he aprendido Ujú, la lección. ¿Qué quiere decir? De que, Lori, como lo que tú estás diciendo es verdad, hay mucha gente que se identifican. Me han ujú, dejado solo porque yo he fallado. Me han ujú. dejado solo, me han abandonado porque no asisto a la iglesia. Me han dejado solo porque realmente yo ya no tengo corrección, pero en realidad el pueblo de Dios tiene que seguir clamando y buscando a esos que se están perdiendo. Amén. Sí, y otra cosa que a mí no me gustó es que yo una vez estaba en una reunión y esto eran gente que decían que eran cristianos y mencionaron que ya estamos al tiempo de Noé y que la gente tiene que venir a Dios porque Dios lo va a traer y que nosotros ya no, como que no vale la pena estar allí y está, tú sabes, alcanzando a esta gente. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque Cristo nunca nos soltó a nosotros. Yo sé lo que tú estás diciendo, que alguna vez le tiene que dar espacio a esta gente para, ¿sabes? Para aprender, ¿verdad? Pero hay que darle seguimiento y hay que darle, yo Y creo que... esa es la diferencia, es lo que estamos hablando, Lori. Ajá. Y vamos a ponerle ahí lo que tú estás diciendo. La gente dice, no, pero Ujú, estamos en los tiempos de Noé, pero espérate, se te olvida que todavía Jesús está en el asunto, Dios está en el asunto de salvar todavía. amén. Dios no ha soltado al hombre, no importando que cuán pecador sea todavía, Dios todavía está en el asunto de salvar, de restaurar Amén. y de levantar. Dios está todavía en el asunto de que esa alma no se vaya al infierno y le da una y otra y otra y otra oportunidad. Y olvidémonos de los de allá afuera, nosotros Ujú, mismos, estos que estamos acá. ujú. ¿Cuántos errores hemos cometido y seguimos cometiendo y todavía Dios no nos ha soltado? Hay Amén. veces nos ha dejado solo para que nos estrellemos. A Ujú, Jonás lo dejó solo. Ah, tú quieres irte a otro lado. Dale, arranca, súbete. Lo dejó ujú. que se subiera en el barco. Sí. Se fue en el otro barco. Y todavía Jonás, ¿qué fue lo que hizo cuando iba en el barco? Dice, ah, no, sí, mire, y se fue a acostar. ¿Y qué fue lo que hizo? Ah, porque ya estás tranquilito haciendo lo que tú quieres hacer. Espérate.
¿Qué le hizo? Le levantó la tormenta, vinieron la gente preocupada, y él, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijeron, no, y después dice, él tuvo que reconocer, Dios me mandó a hacer algo y no lo hice. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, para el agua. Y Dios lo tuvo que llevar a donde tenía que ir. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto, Lori? Que muchas veces, sí, es verdad, nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir tristes, pero no podemos abandonar a nadie. Porque el concepto de cristiano tenemos que aplicar lo que Cristo está haciendo con nosotros, que todavía nos sigue amando, nos sigue restaurando, nos sigue levantando. Él no nos ha desechado. Es más, si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, aún nosotros mismos nos podemos perder. ¿Qué podemos esperar de alguien que todavía sus ojos espirituales y sus oídos espirituales no han sido abiertos completamente? Amén. Van a fracasar, van a tropezar. Jesús nunca desechó a nadie que se le aceptó para encontrar un consejo en la palabra de él. Amén, así es, sí. Yo creo que también es... yo alguna vez he visto a alguien y es como que tú lo miras y su mirada te pueden decir mucho. Con su silencio, alguna vez con su ausencia, tú lo miras y te dicen que están bien, pero tú sabes que no están bien, porque yo creo que también el Espíritu te da conocimiento de eso. Y yo me pongo a pensar, una madre sola, un joven que lucha con adicciones, una mujer quebrantada por el abandono, o alguien que perdió a alguien querido. Hay muchas cosas y entonces hay gente que no pueden atravesar esto solo porque hay muchos que se están suicidando porque caen en depresión, porque no hay nadie que esté allí, solo le están diciendo, estoy orando por ti. Eso no es suficiente. Yo creo que ahí es donde caemos, Lori. Yo oro, pero también tengo que actuar. Así que como cristiano, ahora, tengo que ser sabio como paloma, manso como paloma y sabio como una serpiente, porque muchas veces también la gente se quieren de aprovechar también de uno. Entonces, tú tienes que tener una sabiduría en cuanto tú estás haciendo, y vamos a poner un ejemplo. Hay personas que te llegan a pedir algo, no necesariamente, no, mira, necesito dinero para comida. Bueno, güey, comprarle la comida tú y se la lleva. Me voy explicando por qué. Y después, posteriormente, te están diciendo, no, es que, pero, bueno, ok, está bien, pero tú tienes que hacer algo para salir de ese problema también. Pero tú lo ayudas hasta donde puedas ayudarlo. Pero hay personas que se van a aprovechar también de lo que tú estás haciendo. Y esto es lo que provoca, como dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará. Y es lo que ha pasado en los días de hoy, que el amor de muchos se ha enfriado porque han visto malas circunstancias que han estado ayudando a gente, ayudando a circunstancias a veces a otras personas, y estas personas se han aprovechado de ello. Y ya con esas malas experiencias que han pasado muchos cristianos, no quieren seguir ayudando. Y esa es una gran mentira del diablo. Lo que está pasando es que tu corazón, tu amor se ha enfriado y ya eso que porque cuando comenzamos los caminos del Señor queremos ayudar a todo el mundo. Pero una vez que hemos sufrido problemas, circunstancias adversas con personas, como que eso se va enfriando. Va bajando, se va enfriando y llega un momento que yo puedo ver a alguien que está en necesidad y me da lo mismo. Y yo le aplico y le digo, no, es que yo voy a orar por ti. Sí, pero oye, ora y sácale los $10 para que vaya para cubrir la necesidad. Me voy a explicar lo que estoy diciendo. No, sí, no, tienes razón. Y yo creo que no se puede ayudar a todo el mundo tampoco, ¿verdad? Pero si tú puedes y no lo estás haciendo y solamente le dice que está orando por ello, yo creo que allí es donde está faltando el pueblo de Dios, porque no le está mostrando el amor de Cristo, porque Cristo, el amor de, ¿cómo le vamos a mostrar al mundo el amor de Cristo si nosotros somos supuestamente la imagen de Cristo y nosotros le reflejamos este amor a ellos? Y yo alguna vez me he puesto a ver a alguna gente y lo que veo en su rostro es como que están un llamado de ayuda, que dicen, por favor, no me dejes atrás, ayúdame.
Y yo creo que eso es lo que pasa, que no estamos actuando. Si Dios no está diciendo, ve y ayuda a esta persona, lo estamos ignorando, como usted dice, porque hay mucha gente que se está enfriando el corazón o, le voy a ser sincero, están siendo egoístas, están pensando solamente en ello. Yo he oído alguna vez gente cristiana que están hablando que van a comer afuera y se van a gastar tanto, o que se van a comprar esos zapatos. Entonces, cuando viene para, por ejemplo, ofrendar o ayudar a alguien, no tienen dinero. Entonces, Pero allí yo déjame decirte creo. una cosa, Lori. Ujú, De cierta manera, el problema es lo que estamos hablando, por lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, muchas sí. veces se nos ha ido enfriando el amor. Ajá. Antes, tú mirabas a alguien en la calle que estaba parado con el carro y que tenía un problema en el carro, tú te parabas a ayudar a esa persona. Ayudarlo. Amor, pero ¿qué es lo que ha pasado? Con tantas malas experiencias, ahora tú no sabes si el que te está pidiendo Ayuda. esta ayuda te va a robar, te va a matar, y entonces tú así, sácata, le metes más bien el acelerador al carro. Y Y no para. eso, tú dices, espérate, me paro, y por eso tú estás en la lucha tuya, me paro, no me No paro, me me paro. paro, no me paro, y tú dices, me voy. Sí. Y no le hiciste, por eso es que necesitamos, Lori, yo creo que ahí es Decime. donde caemos. En estos tiempos, la iglesia tiene que estar gritando el discernimiento de espíritu y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo te va a dar testimonio que si alguien está parado en la carretera, te va a dar testimonio, párate, ayúdale. No importa Ujú, que tal vez a lo mejor esa persona tenga el pensamiento de hacerte un mal, pero ujú, cuando tú vas dirigido por Dios, Dios te va a dar la cobertura necesaria para que no te pase algo. Y aunque tal vez ujú. lo quieran hacer, no lo van a poder hacer. Pero como Sí. lo que te estoy diciendo, hemos perdido eso de estar llenos del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a Ujú. las necesidades de mi prójimo. Amén. Entonces, Así es es. lo que estamos hablando. La Ujú, gente se siente que han sido abandonadas. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el elemento principal o la fuente principal, que es la que nos dirige a sentir ujú. las necesidades de los demás, y se llama el Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Sí. Santo no está en ti, no vas a tener discernimiento, no vas a tener. Mira, a veces tú te levantas en la mañana y no sé si te ha pasado, Lore, que a lo mejor tú estás orando y de repente hay una voz que te dice, ora por Julano. Ujú. Y tú empiezas a orar y después cuando tú te encuentras con esa persona, te das cuenta que esa persona estaba pasando por una necesidad. Sí. Y eso es lo que está fallando, Lore, y es en lo que, como pueblo de Dios, y hay veces que muchas veces no queremos admitir los errores que estamos cometiendo. Y yo creo que Ujú, eso es lo que, porque pretendemos que porque somos supuestamente cristianos, pues ujú, no vamos a fallar. Sí fallamos, sí erramos. Y yo creo que una de las cosas que nos ha impedido a nosotros a crecer en los días de hoy, por eso es que el Señor dice, y en los posteriores tiempos traeré un avivamiento. ¿Por qué? Porque es que es un avivamiento, volver nuevamente a restablecer esa comunión que teníamos con Dios cuando empezamos. Y si ujú. esa comunión se mantiene, Lori, poco a poco vamos a ir perdiendo el interés de ayudar a los demás. Si hay veces tú dices, como familia, no queremos ayudarlo, imagínate a alguien que yo no conozca. Sí, es verdad. No, y también yo creo que, pastora, usted lo dijo, alguna vez nosotros nos podemos equivocar en algo, ¿verdad? Y podemos caer en algo. Y entonces, como también usted lo ha dicho, es que hay que levantarnos lo uno con lo otro y no mirar, ¿sabe? Lo que está pasando. No es que uno está, ¿cómo se dice?, aceptando el pecado que a lo mejor la persona está haciendo, pero no quiere decir que tú no la vas a ayudar si necesita el ayuda, porque yo creo que lo que está pasando mucho es que la gente se está volviendo muy religiosa y muy santa, que ellos son invencibles, que ellos son muy santos y que todo el mundo es en pecado. Entonces eso no es de Dios, eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es que lo que pasa hoy es que ya están montados en la barca y ya la barca está cerrada. Y el que Sí, se quedó afuera, que sálvese como pueda.
Ajá. Pero yo hasta donde sé, todavía la barca no ha sido cerrada. Dice, mientras haya vida, mientras Dios esté en el asunto, Dios todavía está en el asunto de salvar. Fíjate que hay una cosa muy curiosa, Lori, que en Isaías 49, 14 a 15 nos dice, y está hablando Dios, dice, pero Sión, dijo el Señor, está hablando Dios, dice, pero Sión, dijo el Señor, me ha abandonado. ¿Y quién está hablando? Me ha abandonado, se han olvidado de mí. ¿Qué estamos hablando? Mira que, y la Biblia nos lo reconoce y nos lo dice. Puede una madre, dice, y puede una madre olvidarse de su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz. Aún ella lo olvidará, pero yo con todo y eso nunca los olvidaré. Quiere decir que hay momentos que pasan, ¿no? Y que nos abandonan. Desgraciadamente, cuando sentimos esas circunstancias en nuestras vidas, nos hieren. Nos sentimos heridos, defraudados, nos sentimos prácticamente, ¿cómo te podría decir? Wow, yo después que antes ayudaba a estas personas, yo que estaba con estas personas, me comunicaba con estas personas y mira, un momento de sufrimiento, de dolor, me dejó solo. Sí. Pero la pregunta nos puede sacudir y realmente, mira, cuando alguien lo experimenta y no eres tú, pues, no, hermano, perdona, pero cuando te toca a ti. Sí, no, y una cosa que yo le voy a decir que a mí me hirió mucho, es que me estaban diciendo que Dios me quitó a mi esposo, o sea, que yo estaba en algo o él estaba en algo. Y eso me dolió mucho porque ni yo ni él estábamos en nada, estábamos acercándonos más a Dios. Pero cuando la gente habla injustamente, ¿verdad? Entonces usted no solamente está en dolor, pero entonces le están diciendo que usted había un pecado y por eso Dios me quitó a mi esposo, o él estaba en pecado y lo quitó de mi vida. Es que yo creo que la gente, como usted dice, le falta sabiduría, le falta discernimiento. ¿Qué tipo de palabra tú le puedes dar a una persona sin saber sus vidas y que están doloridos? Eso yo creo que es lo más triste porque me ha pasado a mí. Y como usted lo dice, se llaman cristianos, pero por su fruto los conoceréis. Pero ahí es donde caemos, Lori, por lo que estamos diciendo, y lo vuelvo a recalcar nuevamente. Desgraciadamente, no todo el que se dice cristiano es cristiano, uno. No todo el que está en la casa del Señor o en el lugar donde te congregas está lleno del Espíritu Santo para poder ministrar la palabra del Señor. Otra también, desde un punto de vista, si tú lo pones a pensarlo, muchas veces las personas te ministran y lo digo siempre, lo que tú hablas puede o edificar o destruir, salvar o condenar. Y de cuando tú condenas y cuando tú destruyes, cuando tú hablas por tu propia cuenta y no dejas que sea Dios el que hable a través de ti. Es decir, y mira, ahora que hablaste de eso, cuando alguien vino en el tiempo cuando se murieron muchas personas en la congregación, una de las cosas que nos tiraron, no, es que el ángel de la muerte está sobre tu congregación y a saber en qué pecado están ustedes. Sí. Imagínate, como pastor, como yo recibí eso. Si uno no está fuerte en las cosas del Señor y las personas que te lo dicen, tú dices, son las que supuestamente tendrían que ayudarte, levantarte, restaurarte, y lo que te dicen son palabras que te traspasan, te matan. Y te matan. Tú dices, wow, y te queda, pero esas eran las palabras, ¿no? No eran las palabras correctas. En realidad, el hecho de que alguien se muera o alguien pase no quiere decir de que se murió porque había pecado, porque había algún problema, no, es un proceso natural de la vida. Nacemos, morimos. Ahora, entendemos cuando es el castigo de Jehová, de Dios, cuando vino el ángel de la muerte en Egipto, fue porque realmente Dios lo mandó, porque ya con el Señor estaba bregando con el faraón. Pero realmente el proceso natural de un ser humano nace, muere y ese es el proceso del ser humano. Ahora el problema es
Y cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? Exacto. Y yo creo que esa es una de las cosas que está pasando entre las congregaciones, Lori, que realmente en vez de estar edificando, en vez de estarnos dando la mano, nos estamos condenando. Destruyendo. Y estamos dejando atrás a muchas personas por nuestras opiniones personales, por nuestros pensamientos personales y no por lo que dice la palabra de Dios. Que dice que cuál es el evangelio, cuál es prácticamente lo que Dios está buscando. Dice que el buscar a las viudas, darle de comer a esto y te empieza a hacer una lista. Ese es la verdadera oración o la verdadera comunión con Dios. Amén. Pero ahí es donde caemos, Lori, que la gracia del Señor está sobre nosotros. Y Dios, Dios no nos ministra a nosotros de acuerdo a nuestro entendimiento, sino en la fidelidad y en la confianza que tenemos de Dios. Dios no nos ministra de acuerdo a lo que yo comprendo. Hay veces no voy a poder comprender lo que Dios está haciendo en mi vida, pero de una cosa yo sé, que todo lo que Dios hace en mí es para algo bueno. Amén. Pero de medio de estos quebrantamientos, muchas veces Dios es que nos fortalece para poder seguir adelante y poder ministrar a otros. Mira, tal vez tú lo estás entendiendo, yo lo comprendo porque hemos pasado en esos momentos, pero hay personas que no lo van a comprender porque tampoco nunca han sido enseñados, nunca lo han experimentado. Y yo creo que eso es parte del proceso de crecimiento de un creyente. Sí, no, y otra cosa que también he oído en mucha gente que yo me he conectado y algunos de ellos no quieren regresar a la iglesia por el mal testimonio. Yo siempre le estoy diciendo que nosotros no podemos mirar el hombre porque el hombre va a fallar, pero es duro cuando ellos todavía no han, como que estaban como babies, tú sabes, que eran niños espirituales y nunca llegaron a adultos porque por el mal testimonio de algo. Entonces es triste porque ellos no lo están entendiendo y entonces tenemos que orar que ellos lo entiendan, pero al mismo tiempo se están perdiendo alma por el mal testimonio que nosotros, lo que decimos que somos cristianos, le estamos dando el mal testimonio. Yo creo que todo el mundo somos culpables, porque yo creo que también cuando uno no es maduro o no tiene esta conexión con Dios, se puede equivocar, porque yo creo que sí, en mi vida yo me equivoqué y le he pedido perdón a Dios, pero yo ahora veo diferente porque Dios me está haciendo en su caminar. Uno ve que no podemos juzgar, tenemos que darle la mano, especialmente a nuestro hermano que decimos que son hermanos en Cristo, hermana en Cristo, y entonces, mire, aunque alguien puede equivocarse y usted no le da la mano, ¿cómo sería que Jesús no hiciera eso a nosotros? Porque siempre le tenemos que dar gracias que Él nunca nos ha olvidado, Él nunca nos ha dejado. Y yo le doy gracias a Él por eso, yo le doy gracias por mi esposo, porque al Dios no olvidarse de mí en mi esposo, ya sé que mi esposo se fue con Él, porque nosotros estábamos más conectadas con Dios. No era solamente diciendo que soy cristiano de palabra, es que uno tiene que actuar como Cristo. Ya me dice toda cosa muy importante. El problema es este. Desgraciadamente, cuando vamos a buscar una congregación, la vamos buscando por emociones. Sí. ¿Qué programa tiene? ¿Qué es lo que hace la congregación? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué es lo que hace allá? Y no la vamos a buscar que si está el Espíritu Santo, que si hay salvación, y buscamos lo que no es de Dios y buscamos cosas que prácticamente van a satisfacer nuestras necesidades. Otra, pensamos que una congregación es perfecta. Ninguna congregación es perfecta. ¿Por qué? Porque vamos a entenderlo. La iglesia o la congregación es un hospital. Y hay unos que están muy enfermos. Hay otros que son muy religiosos. Hay otros que son frío. Es decir, de que vas a encontrar todo tipo de paciente en ese lugar. ¿Qué quiere decir? De que la gente piensa, la casa de Dios y aquí solamente hay angelitos, no hay unos cuantos que se portan mal. No.
Por eso es que cuando tú vas a la casa del Señor, tú lo primero que tienes que buscar es que si hay restauración, que Dios está sanando, Dios está levantando, y miras el carácter de la persona y miras que van cambiando poco a poco. Hay veces que te desesperan, y es la verdad, te desesperan, que dan ganas de agarrarle y decir, afuera. Pero realmente ahí es donde está el crecimiento. Dice que los que somos, y ahí se nos olvida, los que somos fuertes, los que estamos buscando, los que nos estamos consagrando, ayuda al que tal vez todavía es el chismoso de la iglesia, ayuda al que te hace la vida, a los que hacen desorden dentro de las congregaciones. No mire eso, porque tú supuestamente eres el espiritual. Perdón, no es que estamos diciendo el pecado es pecado, sí, pero muchas veces vemos todo lo negativo de una congregación y nos contaminamos, y muchas veces nos autojustificamos. Continúa el último momento que tengo. Sí, no, yo creo que también nos enfocamos mucho en el pecado en vez de ayudar al pecador. Y entonces, una de las cosas que es como usted dice, en la Biblia habla de eso, que ha habido gente que se han sentido solos, que lo han abandonado. Salmo 27:10. Allí dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recibirá. Esa es una confirmación que aunque lo iban a dejar solo, Dios iba a estar con él. Segunda de Timoteo, dice 4:16-17, dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, todos me abandonaron. Que no se le tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Salmo 38:11, mis amigos y compañeros se apartaron de mis heridas, mis vecinos se mantienen a distancia. Así que han habido en la Biblia gente que han sentido la soledad, el que lo han dejado atrás. El mismo José, que los hermanos lo vendieron. Él se sintió engañado, Traicionado, abandonado, solo. Pero al final, mira lo bonito. Pero al final lo ayudó. Pero al final, ¿quién fue el que los ayudó a ellos? Fue él. Y el corazón de él fue restaurado. Sí. Ahí es donde caemos, Lori. El problema es ese, cuando vamos buscando una congregación. Por eso tenemos que buscar un lugar donde se sienta la presencia del Señor, porque vamos a ver defectos. Y el único que no te... Ahora, la única manera que yo me muevo de un lugar es cuando ya se está predicando un evangelio, una falsa doctrina, o se permite el pecado y no se corrige el pecado. Escapa por tu vida. Pero que si hay veces vas a ver que una persona se puso enojada, o porque alguien tal vez, no, porque aquí se levantan a cada rato, van al baño y ya no tienen respeto de las cosas del Señor. Y entonces, eso lo vas a ver en todos lados, porque eso ya no está pasando antes. Y antes, vamos a hablar antes, y las personas dicen, no, porque tú dices que antes, no, Dios se mueve igual, ayer, hoy y siempre. Lo que se ha perdido es el temor y la reverencia de Dios. Amén, así es. El respeto. Cosas diferentes. Y eso es para que dice que los que se calientan, que se sigan calentando, y los que se enfrían, que se sigan enfriando. Y en la iglesia, la Biblia nos dice, hay trigo y hay cizaña. Y hay de todo, porque es un hospital, hay de todo. Hay algunos que están más curaditos, hay otros que ya están mejores, pero hay gente que están enferma y aún llevan años en las congregaciones, pero todavía están enfermas, no han cambiado su carácter, no han cambiado su manera de pensar, siguen iguales como cuando comenzaron años atrás. ¿Qué quiere decir? De que todas estas cosas son las que han perturbado realmente en lo que nos hemos estado buscando, Lori. Y muchas veces hay personas, como tú lo dijiste al comienzo, se autojustifican también. No, ya no voy más a una congregación porque todos son hipócritas. Pues bueno, eso es lo que Dios anda buscando. Los hipócritas, los ladrones, los mentirosos. Para cambiarlo. Para cambiarlo y que vengan a los caminos del Señor.
Sí. Dios no vino a buscar lo que estaba sano, Dios vino a buscar lo que estaba malo para corregirlo. Y ahí es donde estamos fallando dentro de las congregaciones. Pretendemos que todo el mundo esté con una aureola, con alitas y todo, pero se nos olvida que Dios nos mandó a los que están enfermos. No, y no solo los de afuera, dentro. A veces queremos hacer la obra allá afuera y a los de adentro, que es donde tenemos que tener paciencia, amor, gozo, templanza, dominio propio. Dice, ¿qué dice? Soportar. Dios mío, ya no lo aguanta más, quiero tirarlo para afuera. Ese es soportar. Ya no lo quiero, ya no aguante este hombre, ya no aguante esta persona aquí en esta congregación, pero Dios te lo deja ahí para que tú crezcas también. Y tú le des testimonio a esa persona de que tú estás creciendo también y que Dios lo ama. Sí. Es verdad. La cosa es que también lo más bueno es que Dios no nos cancela a nadie. Ese es muy bueno, porque yo también, ese otra cosa que alguna vez en la iglesia usted también ha predicado de eso, y le he oído de otros pastores que estaban diciendo que ¿por qué estamos haciendo excepción de persona? ¿Por qué tú te vas a juntar con esta persona, pero entonces a la otra la va a desechar en el mismo, ¿sabe? En la misma iglesia, como usted dice, se está viendo eso. Y es muy triste porque hay algunos que van a ser fuertes y van a seguir y no van a mirar el hombre, pero hay algunos que van a ser débil y se van a apartar completamente de la vía del Señor por mal testimonio. Yo creo que también nosotros somos responsables de la persona que se van a perder por nuestro mal testimonio. Y Lori, ¿dónde caemos? Y mira, Isaías 49:15 dice, al decir, aun cuando ella lo olvidara, que dice, Dios reconoce que las personas, incluso las que más necesitamos, no siempre están ahí para que nos puedan guardar o nos puedan cuidar. ¿Por qué? Sí. Porque entendemos que dependemos de Dios. Amén. Como pastor, vamos a poner así, en mi persona, yo no puedo pretender la ayuda de todos los que están alrededor mío. Mi ayuda viene y dice, mi socorro viene de Dios. Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi confianza la puedo depositar en él y él va a tocar los corazones de los que están alrededor mío para que puedan hacer la obra. Ahora, si yo dependo de ellos, ¿sabe lo que va a pasar? Y ahí es donde lo que está pasando. Muchas veces yo dependo de la gente. Al contrario, cuando yo empiezo a depender de ellos y no de Dios, si somos cristianos, personas cristianas, y empieza a depender más de la gente, más de lo que la gente hace por ti, en vez de Dios, va a llegar un momento que te vas a sentir completamente solo, te vas a sentir completamente olvidado. Ya nadie me quiere, ya nadie me busca, ya nadie, mi mamá está enferma y yo me quedé solito y nadie me ayuda, y empiezas a contaminarte tú mismo. Porque tu dependencia está en el hombre y no en Dios. Ahora, si tú dependes de Dios, aunque tal vez no lo hagan o lo hagan, no te vas a sentir ese dolor y ese sufrimiento dentro de tu corazón, porque entiendes y comprendes que el único que es fiel a ti es Dios y no el hombre. Sí. Y a mí me gusta también Hebreos 10, 24, 25, donde dice, preocupámonos los unos por los otros, a fin de estimular el amor y las buenas obras. Y dice, no dejemos de congregarnos como costumbre hace alguno, sino animémonos a unos a otros. Nosotros todos vamos a fallar. Y el ejemplo es la familia carnal, ¿verdad? En la familia carnal o de sangre o como se le dice, vamos a pelear. Ha habido tiempo que yo me he peleado con mi hermana y no nos hemos hablado alguna vez por varios años. Pero a lo que voy es que cuando pasa algo, entonces la familia viene y se reúne otra vez. Hay siempre la cosa que vamos a ayudarnos, vamos a estar allí. Entonces así tendría que ser la familia en Cristo.
que tenemos que ayudarnos, que tenemos que estar allí para los unos o los otros, y estar pendiente de cada uno de nosotros. Y como usted le dice, alguna vez no es solamente usted que tiene que hacer eso, como el pastor, porque imagínese un pastor de 2,000 personas en la congregación, él no va a poder hacer eso. Entonces, por eso hay diferentes líderes, hay diferentes personas que pueden ayudar, ¿sabe? Con el ministerio de estar atento a la gente y que cómo están y, ¿sabe? Y chequear con ellos, porque ese es bueno, ese es también mostrar el amor de Dios y que usted no se ha olvidado de ellos. Amén, gloria a Dios. Y déjame decirte una cosa muy importante, Lori. En realidad, yo creo que la soledad, el que diga que nunca la ha experimentado, diríamos que es mentiroso. Todos en alguna o de otra forma hemos experimentado un momento de soledad, un momento de tristeza. Pero en medio de esos momentos de tristeza tomamos tiempo para recapacitar cómo estamos caminando muchas veces. Llegamos a nuestra mente en la búsqueda completa de Dios si somos cristianos, y aunque no seamos cristianos empezamos a tomar más pautas para tomar mejores decisiones en nuestro andar diario. Y realmente, como dice la palabra en Mateo 6:4, y tú lo vas a leer más adelante, y no lo va a leer, pero realmente, como dice la palabra en Isaías, Salmo 77:8, que dice que se ha olvidado Dios de ser bondadoso. Nunca se ha olvidado quién es Él, y Él a veces nos da todo lo que necesitamos sin merecerlo. Él nos da todo lo que tú y yo necesitamos sin merecerlo. Y con todo eso todavía no nos ha abandonado y nos sigue todavía. ¿Por qué tanto conflicto entre las congregaciones? Porque se nos ha olvidado que somos una familia. Y dentro de una familia van a haber conflictos, van a haber dificultades, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los que vamos a tener momentos en los que nos vamos a separar los unos de los otros, pero tarde o temprano la sangre llama. Dentro de la familia natural, tú te peleas con alguien, pero tarde o temprano le vas a ver la cara. Y puede pasar años que no te habla, pero tarde o temprano va a llegar un momento que vas a volver a restaurar una relación. Ahora, no esperes tanto tiempo para restaurar tu relación, primeramente con Dios y con los demás, porque tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Sí, cuando Dios te llama. Y ahí es donde está el gran peligro que estamos pasando, Lori. Muchas veces por estarnos quejando, estoy solo, pues me han abandonado, me fui de la iglesia porque me hicieron esto y nadie me buscó, pero es que también tú tienes que salir a buscar. La gente quiere que el Señor le llegue a la casa o que le caiga un ángel y le diga, tienes que ir a la iglesia. No, busca. Y en el Espíritu Santo Dios te va a dar testimonio donde tú tienes que encontrarte. Ahora, en el momento que usted y yo entremos en un lugar, la perfección se acabó. Sí. Porque yo también te voy a fallar, tú me vas a fallar, pero hay uno que no nos va a fallar a los dos. Amén. Y nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar solo, aunque yo tal vez te deje solo a ti, que a lo mejor tal vez no me mira que sea yo que resuelva tu problema, pero Dios puede usar a otra persona para poder solucionar tu problema. A veces ya no, pero es que tal vez no me llama ni esto lo otro, pero tal vez tú le dijiste a alguien, mira, llama a Julano, busca a alguien, alguna cosa, entonces tú estás pendiente de eso, ¿me entiendes, Lori? Y quiere decir que en cierta manera tenemos que tener un testimonio de restauración de nuestras vidas. Amén. Sí, y una cosa es que realmente hay gente que se siente invisible, ¿verdad? Y es duro sentirte invisible, porque, ¿sabes? Eso es, somos humanos, ¿verdad? Y somos de sentimiento alguna vez y no puede pasar que nosotros nos vamos a sentir así. Yo he pasado de algo así. Cuando, por ejemplo, en el mundo yo he tenido oportunidades de hacer conferencias
y de ser maestra y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando llega tú a los pies de Cristo y Dios te está abriendo ministerio, entonces yo he visto que si tú no tienes un título o una gran como experiencia que todo el mundo quiere, entonces nadie te va a invitar, nadie te va a dar la oportunidad, porque se están fijando mucho en los títulos y toda esa cosa, le voy a decir, y yo sé que nos van a lo mejor cancelar, pero la gritería, eso no quiere decir que tú estás lleno del Espíritu. A mí yo creo que es como usted una vez me dijo, Dios no es sordo. Así que yo creo que si tú te estás Fíjate que, fijando, Gloria, en ese aspecto respetamos como usted sabía, cada uno hace como uno quiere o siente, pero ¿eh? realmente yo lo que yo siempre he dicho y me han criticado y muchos dicen que yo no creo en el Espíritu Santo, pero realmente entendemos que no es el hablar en lengua, no es el No, brincar, no es el salto, no es nada de lo que mueve la presencia del Señor. Realmente yo amén. creo que cuando vemos que una persona está llena del Espíritu Santo, Ujú. en realidad tú ves los cambios en su vida. Exacto, los Mira frutos. que hay restauración, hay sanidad. Ujú. ¿Qué te podría decir? La palabra mismo Pablo dijo, ¿qué es lo que dijo Pablo? Me gustaría que todos profetizaran en vez de que Ujú. habláramos lenguas. Las lenguas son para edificación personal, no para la iglesia. Hay lenguas que Exacto. edifican a la iglesia, pero Ujú. tiene que haber traducción de lengua. Pero si tú Ujú. miras en un momento, dice, porque no vaya a ser de que entre uno que no conoce de Dios, uno que no conoce, va a decir, esto está loco, está esto, está loco, y Ujú. se va. Entonces, ¿por qué? Porque no va a entender lo que está pasando. No, Y a lo mejor se levantan 5 hablando lengua y partiendo. Dios es un Dios de de orden. orden. No estamos Amén. hablando, Dios se mueve y se manifiesta como quiere. Puede estar en el momento apacible, puede estar que tal el momento en el viento o algo, lo que sea, porque no podemos ponerle eh, una norma a Dios. Porque si Ujú. no, entonces imagínate que yo diga, mal, me quito el zapato y le doy a alguien con el zapato, nos van a llamar el concilio del zapato Sí. para sanar a alguien, porque ahí yo mire uno en la internet que salía y la gente le cree más a la mentira que a la verdad. Sí, Que eso es lo triste. un martillo y le daba en la cabeza ahí para que recibiera la sanidad. Y tú te Ujú. quedas. Pero si la palabra dice que no necesito nada para que la gente sea sana, lo único que necesito es mi fe, la fe de la persona, y pondrán las Ujú. manos sobre los enfermos, y el que hace la obra no soy yo, es Dios. Amén. Así es. Pero como te estoy diciendo, Lori, Ujú. es verdad, no necesitamos gritar, no necesitamos hacer nada. Tampoco voy a juzgar a los que no lo hacen o a los que lo hacen. Ujú. Eso es algo que como Dios se mueve, como quiera moverse. Pero el problema es que nos estamos criticando y nos estamos juzgando entre nosotros mismos. Sí, no, es verdad. No, es así. Yo creo que eso es lo que hace alguna vez a la gente invisible, porque hay gente que tiene un largo requisito para a lo mejor escuchar a esta persona que le dé palabra de Dios, porque ellos están mirando lo superficial, no están mirando como usted dice, si están llenos del Espíritu Santo, y eso no quiere decir, porque yo realmente a mí no me gusta hablar en lengua alta, porque yo no quiero confundir a nadie, no quiero ser piedra de tropiezo, pero cuando yo estoy sola, yo sí, porque como usted dice, esa es una conexión tú y Dios, y entonces allí sí se puede hacer, pero como usted dice, no somos nadie para juzgar, pero no confunda a la gente, no sea una piedra de tropiezo para ponerte enfrente y estar como imponiendo que tú eres mejor que otro, porque no lo somos, nadie, ni yo, ni el pastor aquí. Dios tiene misericordia de nosotros y nos usa por un propósito, no solamente para cambiar nosotros, ¿verdad? Y para que no nos quedemos atrás, pero es también para ayudar a otros para que cambien, para que no se queden atrás, porque el tiempo es tan difícil y eso es lo que me duele más, pastor, que estamos perdiendo mucho tiempo y no nos estamos dedicando a lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Y se nos fue el pastor, parece que se desconectó y no lo vi.
Pero a lo que vamos mientras el pastor se conecta otra vez, es que aunque tú te sientas invisible, yo te puedo decir que Dios no solo te ve, pero sí te honra. Él sí te quiere, te ama. Y en Mateo 4 dice que el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú haces algo para Dios, no tiene que decirle a mucha gente, no tiene que estar poniendo cosas allí en público, porque eso no es recompensa. Yo creo que la más recompensa es cuando tú haces las cosas que nadie sabe y tú lo estás haciendo con corazón, con amor y para darle testimonio a todo el mundo que está allí, que Dios es verdadero, que Dios es amor. Tú le estás mostrando el amor de Cristo a la gente a través de tus acciones. Pero es como dijo el pastor y que estábamos hablando, que el Espíritu Santo son los frutos. Si tú no estás dando fruto y solamente estás dando mal testimonio o estás hablando en lengua, estás haciendo, alguna vez hacen show, eso no es Dios, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es adentro de ti y se muestra a través de lo que tú estás haciendo, de lo que tú has aprendido. El Espíritu Santo te está dando los dones, te están dando, y esos son los frutos que tú le puedes dar a la gente. Y el amor es el primero. Si tú no tienes amor y está allí hablando, y Dios puede usar también, dice que vaso de deshonra y vaso de honra. Así que puede usarte, pero lo más bueno es que tú le des testimonio a la gente del amor de Cristo. Es bueno que tú empieces a reflejar a Cristo en tu vida. No deje pasar la oportunidad de salvar a alguien, porque tú no sabes si este día es el último día de esta persona. Tú no sabes si esta persona llegó a ti, que Dios te la puso en tu camino para darle sus últimas palabras para que Él se pueda salvar. No deje de pasar esta oportunidad, porque es triste cuando la gente no se está dando cuenta que nosotros estamos llamados para predicar el evangelio, que nosotros estamos llamados para reflejar a Cristo. Estamos llamados para los últimos tiempos donde tenemos que traer a la gente a Cristo, a los pies de Cristo. Y oyente, si tú no conoces a Cristo, yo te hago un llamado, que tú lo conozcas, que tú lo aceptes en tu corazón. Él sí te puede dar la fuerza, Él sí te puede dar la respuesta que tú estás buscando. Yo en mi vida he visto los milagros que ha hecho en mi vida. Yo te puedo decir que sí hay un Dios verdadero, que sí hay un Dios vivo, que sí van a traer tormenta, pero la tormenta viene también en el mundo sin Cristo. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu interior, tú puedes pasar estas tormentas. Él te puede dar la fuerza para que tú puedas llevar esa tormenta y puedas aprender de ella y puedas ser más fuerte en esta tormenta. Él te está llamando, es un llamado. No deje pasar esta oportunidad porque nunca sabemos si nos vamos a despertar mañana. Yo te lo puedo decir con mi esposo. Yo nunca me imaginé que mi esposo no iba a pasar del día que él se murió. Nunca le esperé. Fue repentino, él no estaba enfermo ni nada y fue repentino y yo sé que Dios se lo llevó y está con él, pero a lo que voy, él estaba preparado, pero tú estás preparado hoy. No deje pasar la oportunidad porque no sabe cuándo él te va a llamar, no sabe cuándo te vas. Y entonces tú también que te llamas cristiano, ese es un llamado a ti. No deje pasar la oportunidad que Dios te está dando. Y cuando tú estás en un lugar, siempre pregúntale a Dios, Dios, ¿quién yo tengo que ministrar hoy? Dios, ¿a quién tengo de que ser una bendición hoy? Y no mire la negatividad. Hay muchos que se llaman cristianos, pero pocos son los que están aprendiendo de él. Yo no soy perfecta.
el pastor que estaba aquí no está perfecto tampoco. Nosotros somos dos personas que Dios está usando, que está cambiando. Y entonces como a nosotros Dios no está cambiando, quisiéramos que Él pueda cambiar tu vida para bien y que cuando te llame tú estés preparado. Así que no rechace el llamado, tú que no tienes a Cristo en tu vida, tú que te llamas cristiano y todavía no estás reflejando a Cristo en tu vida. Ese es un llamado para ti, ese es un llamado para ustedes. Levántense, luchen. Hoy queremos ser esa voz que te dice, no estará fuera del plan de Dios. Aunque parezca que todo te van a dejar atrás, Dios dice que te lleva en el palmo de sus manos. Yo lo he experimentado, lo estoy experimentando. Dios me está dando la paz, Dios me está dando lo que yo necesito. No necesariamente tu ayuda va a venir de lo que tú esperas, pero si tú te dejas en la mano de Dios, Él te va a mandar al quien te puedes ayudar. Yo creo que yo te puedo hablar de mucho testimonio de restauración. Te puedo hablar de mucha milagro que ha hecho en mi vida, de mucha enseñanza que Él me dio en mi vida. Y a toda tú tienes que dar una pauta, ¿verdad? Te tiene que dar una pauta para ver qué es lo que te está tratando de enseñar Dios en este momento. Dios no cancela a nadie, como nosotros le decimos. La gente te puede cancelar, la gente te puede poner a un lado porque creen que tú no sirves, la gente te puede dejar a un lado porque cree que tú eres insignificante, la gente te puede dejar a un lado porque crees que tú no tienes a Dios en tu vida. Y alguna vez eso es triste porque lo que te están cancelando son los que dicen que son cristianos. Pero no todo dice que le llama de nombre es de Cristo. Así que levántate tú que está pasando de mucho, que te sientes solo, que te sientes como que la gente no está allí para ti. Recuerda que la gente va a fallar. Recuerda que Dios no te va a fallar. Recuerda eso porque Él sí te va a levantar, te puede sanar. Tú que tienes enfermedades, Dios te puede sanar. Él te puede usar para ayudar a otro también en situaciones que tú a lo mejor has pasado y eres ya equipado para ayudarle a otro. Nosotros estamos muy aferrados a las cosas de este mundo. Estamos aferrados mucho a mucho divertimiento y eso no creo que sea mal, depende de lo que es, pero estamos enfocados mucho en eso y estamos perdiendo el tiempo que Dios nos está dando. Él nos está dando tiempo en esta vida para alcanzar el propósito de Él, el plan de Él, el propósito que tiene de ti. Cada uno tenemos un propósito. Dios nos dio este propósito en nuestro corazón. Él te puede ayudar a entender cuál es tu propósito. Y la otra cosa es que yo he oído siempre decir, ya nadie cree en mí. Hay gente que me han dicho que siento que ya nadie cree en mí. Yo fallé tantas veces que ya yo mismo me rendí. No te rinda. Sí, todos vamos a fallar. No somos perfectos y vamos a fallar. Pero Dios es experto en caso imposible. Él creyó en Pedro después que lo negó 3 veces. Jesús no se rindió con él, ni contigo tampoco se vas a rendir. Él te está llamando, ese es un llamado para ti que estás escuchando. Yo quiero que sepa como ese amigo que abrieron el techo en la Biblia para llevar al paralítico a Jesús. Tal vez tú no puedes moverte, pero hay otro que te puede ayudar. Nosotros te podemos poner en oración. Tú que no estás escuchando no puedes mandar respuestas, preguntas, o si necesitas oración, nosotros estamos aquí para ayudarte en tu vida espiritual. Como dijo el pastor, nosotros no somos expertos, somos gente como tú y yo, y somos gente simple
pero estamos aprendiendo de Dios. Y lo que Dios nos da y lo que hemos aprendido de Dios, nosotros te lo estamos compartiendo en este momento. Si sientes que nadie te está buscando y que todos se cansaron de ti, escucha eso. Dios no te va a soltar. Dios te va a dar la gente que tú necesitas. Yo te voy a decir, Dios me ha puesto vecinos que no son cristianos y es triste, pero son lo mejor porque me están ayudando, me están tratando de siempre estar pendiente de mí, pero eso no es ello, es que Dios me lo puso en mi camino y Él puede usar a cualquiera para darte la solución, para darte esta renovación, restauración. Él puede usar una piedra. Él te va a ayudar. No te fijes mucho que los cristianos me fallaron. Es que somos humanos y la gente te va a fallar. Yo me estaba fijando también en eso, pero no podemos fijar en eso. No podemos mirar al hombre. Tenemos que mirar. Yo siempre, tú sabes que en mi trabajo siempre me han dicho, mira la fortaleza de la gente y no las debilidades de la gente. Cuando he tenido empleados, siempre me decían eso. Mira la fortaleza de los empleados y no mire su debilidad. Y si tienen debilidades, trabaja con ellos para que eso se convierta en fortaleza. Y yo creo que eso es lo que Dios hace por nosotros. Dios lo que está haciendo es que Él se está enfocando en nuestra fortaleza para que nosotros usemos eso para su reino. Y nuestra debilidad, Él nos está ayudando a través de alguna vez de problemas que estamos pasando o de tormenta. Nos está ayudando a fortalecer estas debilidades que nosotros teníamos. Así que no te dé por vencido. Mira la fortaleza de gente, mírale el lado que es más, no amable, pero no sé la palabra, pero mírale, no le mire los defectos, mírale lo que ellos están aportando para la obra de Dios. Yo creo que eso es lo que tenemos que enfocar. Mira a la gente como tú quisieras que ellos sean y ora por ellos. Porque eso es lo que Dios está mirando en nosotros. Él no está viendo ya más allá de cómo nosotros podemos ser, de cómo nosotros podemos ayudar en su plan. No nos está mirando de cómo somos hoy, porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Así que tú que te crees religioso, te digo, también te hablo a ti. Deja la religiosidad. Eso no es religión. Cristo no es religión. Cristo es amor. Cristo es salvación. Cristo es renovación. Cristo es restauración. Así que si Cristo es así, ¿cómo tú estás usando lo que Dios te ha dado para restaurar, darle amor a la gente? ¿Cómo lo estás usando tú? Porque eso es lo que pasa, que nos estamos enfocando mucho en los pecados de otros, en de lo que están fallando y no nos estamos enfocando realmente cómo ellos pueden aportar a la obra de Dios, cómo yo puedo ayudar a esta persona que a lo mejor cayó y entonces necesita que lo levanten otra vez. Así que no te enfoques en eso. Dale oportunidad al Espíritu Santo que te ministre. En la soledad, como decía el pastor, en la soledad allí nosotros podamos encontrar a Dios que nos está hablando. Porque cuando estamos muy ocupados en muchas cosas, no vamos a ver o no vamos a oír lo que Dios necesita hablarnos o necesita enseñarnos. Así que usa este tiempo que si a lo mejor tú estás en soledad para reflexionar y ver cómo Dios te puede usar, aunque a lo mejor estás caído, aunque a lo mejor fallaste en algo, porque todo el mundo le podemos fallar. La cosa es levantarnos, pedir perdón a Dios y seguir adelante en su obra. Pero no deje una oportunidad de entregarte a Dios, de escuchar de Él, porque no sabe, mañana puede ser tu último día o esta noche.
Yo siempre le pido a Dios que yo pueda hacer lo que Él me está mandando a hacer mientras estoy aquí. Y no quiero no tener la oportunidad que Él me está dando para alcanzar a otra alma, una alma más. No voy a poder alcanzar al mundo, pero si puedo alcanzar una más para Él, lo quiero hacer. Así que yo creo que ya estamos llegando al final de este programa. Alguien nos concedió una extra hora para el programa. Le damos las gracias. Y entonces vamos a cerrar. Yo creo que voy a cerrar este programa con una oración y te pido que si tú tienes preguntas, que nos dejes saber. Si necesitas oración, también llévanos eso también, estas peticiones que tú tienes. Así que vamos a orar. Gracias, mi Señor Jesús, por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por cerrar otro programa, otra palabra, Señor, que tú nos has dado a nosotros, a mí y al pastor Pomares. Gracias, Padre Santo, porque tú estás en el asunto. Nosotros sabemos que nada es coincidencia o casualidad, que todo lo que se ha hablado, Señor, es porque hay un audiente, Señor, aunque sea uno solamente, Señor, que tiene que escuchar esta palabra. Nosotros sabemos, Señor, que tú, Señor, sabes la necesidad. Y aunque sea por uno, Padre Santo, estamos aquí para darle la palabra que tú nos diste, Señor, para que ellos se fortalecen, renueven su fuerza, porque todos fallamos, Señor, pero podemos levantarnos y tener nueva fuerza en ti, Padre Santo. Lo que no te conoce, Señor, te pedimos que ellos puedan aceptarse en su corazón y ver los grandes que tú eres y la fortaleza que tú nos das cuando estamos más débiles, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces por nosotros y por cada audiente. También, Señor, los que están enfermos o necesitan, Señor, financieramente, o lo que ellos están necesitando, yo no lo sé, pero tú lo sabes, Padre Santo. En este momento, Señor, te pido que tú, Señor, les da lo que ellos necesitan, pero más que todo, Señor, que puedan, Señor, llenarse de ti, Señor, y restaurar su vida espiritual, Padre Santo, y conectarse contigo, Señor, no solo de palabra y de nombre, pero con una comunión en ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo, Señor. Amén y amén. Así que, hermano y oyente, ya estamos terminando este programa. Gracias por estar sintonizado con nosotros y que Dios me los bendiga mucho.